Uno de los poetas latinoamericanos más importantes de la última literatura es, desde luego, Cristian Gómez Olivares, que es quien nos acompaña esta tarde. Buenas tardes, Cristian. Hola, En Chema. primer lugar, eh, Cristian es un poeta que tiene 41 años, perdón por revelar la edad que tienes, 42. 42, me he equivocado por uno. Es decir, está en ese terreno aún indefinido, ¿no? Es un poeta aún joven, pero que sí, desde luego ha conseguido tener ya una obra lo suficientemente sólida como para que se le tenga por alguien realmente importante. Aquí tenemos algunos de sus libros, porque además es un autor que en España tiene ya 3, 4 títulos, desde aquel primero Pie Quebrado con el que ganaste el premio Víctor Jara en Salamanca. Salamanca, hasta Homenaje a Chester Kalman, que salió en Luces de Gálibo, o La Casa de Trotsky en la isla de Siltolá. Mm, Cristian Gómez Olivares, como decía, es chileno, aunque vive en Cleveland, en Estados Unidos. Eh, ¿Y de dónde te sientes? ¿Chileno en Estados Unidos, estadounidense en España? ¿Crees que eso además influye en tu poesía? Eh, no me siento casi de ninguno de esos lugares, sino de todos y de ninguno. Es lo que estábamos hablando antes de empezar la entrevista, ¿no? Uno vive en esta especie de limbo en que estás con un pie en un lugar, con un pie en el otro y con un pie en un tercero, ¿no? Eh, Uno se da cuenta que inevitablemente no es tan chileno como era antes. Hay cosas que ya no he vivido en Chile. El último terremoto, que es uno de los lugares comunes de la vida en Chile, no lo viví. Entonces ya tengo temas que lamentablemente, para bien o para mal, no me corresponden ya. Eh, Vivo en Estados Unidos, pero también hay distancias siderales con la vida americana. Ujú. Me gusta mucho España, me gusta mucho México, pero solo vengo de visita, ¿no? Y eso inevitablemente, respondiendo a tu pregunta, influye en lo que uno termina escribiendo. Uno, como dice Omar Pimienta, un poeta que tú bien conoces, uno escribe desde aquí. Lo que pasa es que ese aquí es móvil. La frontera viaja con uno, ¿no? O uno tiene la frontera adentro, no lo sé. Pero eh, tu contexto va contigo, ¿no? Y eso, quieras que no, influencia lo que tú puedas hacer. Ujú. El, en España, como decíamos, tenías 3, 4 libros ya publicados. Eh, a mí me sorprendió mucho la primera vez que leí algo tuyo, porque me parecía algo muy diferente. ¿Cómo conseguías transformar la realidad más cotidiana? Recuerdo aquel poema en el que hablas de aquellas chicas, ¿no?, detrás de las que uno iba en el pasado, que hoy son señoras que van con las bolsas del supermercado, ¿no? A mí me gustaba mucho cómo eras capaz de transformar ese material aparentemente cotidiano en una verdadera obra de arte. Luego, en títulos tuyos, pues qué sé yo, incluso aparece tu mujer, tus 2 hijas, de manera más o menos indirecta, pero se nota, ¿no?, que están en tu poesía. ¿Crees que realmente hoy en día se puede elaborar literatura con estos materiales o piensas que no es así, que hace falta recurrir a los viejos temas poéticos de siempre? Uy, pero eso da para una tesis Desde de luego, posgrado. ¿eh? Eh, yo creo que siempre se ha escrito desde ahí, ¿no? Dependiendo de cómo lo tome uno. O sea, es un ejemplo muy tópico, pero Neruda se escribió la Oda al tomate y la Oda al caldillo de congrio. Ujú, Eh, un poeta muy querido como es Pablo de Roca, ujú. escribía de las comidas y las bebidas en Chile, nada más cotidiano, nada más cercano a uno, pero él sí que hacía grandes obras de arte desde esa cotidianidad, ¿no? Yo trato desde mi humilde perspectiva hablar de los temas que conozco, ¿ok?
Yo no voy a hablar de las comidas y las bebidas de Chile, porque no tengo la experiencia rockiana, pero sí conozco los bares a los que iba y los que frecuentaba, y de eso sí puedo escribir de la calle, de la cuadra, de mi comuna, de lo que me toca hoy a mí, ¿no? Y lo que me toca a mí hoy son los aeropuertos, La nieve, Cleveland. la nieve, enseñar, compartir con mis alumnos. De eso sí puedo hablar porque es lo que conozco, no porque lo conozca en profundidad ni porque sea un maestro en el tema, sino simplemente porque es lo que me toca. Y de ahí puedo salir a algo, ¿no? No vengo llegando a Lisboa, pero yo no voy a hablar de Lisboa porque es la Lisboa de Pessoa, aunque me fascine Pessoa y sea un devoto lector de este tipo, sino porque en la Rúa Presidente Reaga número 20 pasé momentos muy gratos. De eso sí puedo hablar. ¿Okay? Y esa es una diferencia. Yo no voy a hablar de Lisboa, no. Me queda grande. De tus alumnos sí, porque esa es otra faceta, ¿no? La de profesor universitario. ¿Das clases de español o de qué das? A esta altura tengo la fortuna de poder hacer clases de literatura, de poesía. Vaya, me doy el lujo de hacer las clases sobre lo que yo quiero, prácticamente. Pero es de eso vivo, de eso me alimenta, eso pone un plato en la mesa, ¿no? Y es en lo que me gano el pan, así es vulgar el tema, ¿no? Y entonces es mi día a día, es lo que me desvela, es con lo que maldigo a veces, ¿no? Entonces es lo que llevo en la piel, ¿no? No hago teoría sobre la educación, sino que es lo que me toca vivir a diario, ¿no? Hace unos años, Cristian, hablando del peso que pueda tener esa cultura estadounidense en lo que escribe, se publicó en la editorial mexicana Alvear de Lucrecia una antología muy interesante. Llevaba más un título de estos que uno no olvida, Malditos Latinos, Malditos Sudacas, las que en esa antología Mónica de la Torre y tú, que erais los antólogos, seleccionasteis a un grupo de poetas hispanohablantes que vivían en Estados Unidos. Era algo así, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y crees, Cristian, que la poesía estadounidense, escrita en inglés, y la poesía latinoamericana, escrita en español, en su mayor parte, se conocen lo suficiente? ¿Hay vasos comunicantes entre una y otra o crees que viven de espaldas? Tú que conoces ambas. No viven tan de espaldas como pareciera. Tampoco es que se conozca todo. Es un territorio muy vasto, ¿no? Pero hay ciertos canales de comunicación que cada vez son más estables y más establecidos. Cuando hicimos esa antología con Mónica, gracias a los auspicios de Rocío Cerón, todo hay que decirlo, la santa madre de la poesía latinoamericana, yo me metía en un territorio que me parecía inexplorado, pero que cuando fui investigando me di cuenta de que habían cosas que se habían hecho ya, ¿no? Lorca estuvo a finales de los años 20 y se mandó este libro Poeta en Nueva York. O sea, ya hay una relación de larga data entre Norteamérica y la poesía latinoamericana. La traducción es una historia de la poesía latinoamericana, ¿no? Si uno ve lo que se ha traducido, puede ir rastreando cuál es el pulso de la poesía en el continente, y sobre todo entender que la poesía le ha ganado el gallito, la pulseada, como dicen acá, a la geografía. La poesía latinoamericana no se escribe solamente en Latinoamérica, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Se escribe en España, se escribe en Estados Unidos, se escribe en México, en muchos otros lugares, así como la poesía española ya no solo se escribe ni solo en español ni solo en España, ¿no? O sea, Andrés Fischer, ponte tú, en un caso que yo he estudiado,
Es un tipo que no es ni español, ni es chileno, ni es norteamericano, sino una cosa extraña, que escribe allá en el medio de North Carolina, Ujú. eh, una poesía que no se compadece mucho con algunas poéticas más visibles de España. Um, y así hay un montón de otros casos. Cuando hicimos Malditos Latinos, Malditos Sudacas, yo descubrí, porque yo no lo conocía, un caso como el de Rodrigo Toscano, Ujú. que es mexicano pero escribe en inglés y también en español. Me tocó conocer a Román Luján, que es un poeta que me fascina, que juegan con todo esto de ver dónde está la frontera, ¿no? Y la frontera al final está en el poema, ¿no? Y donde tú quieras llevar el poema va a ser donde tú establezcas Ujú. tu nacionalidad, tu identidad. Incluso la propia Mónica de la Torre, Ah, sus no, cuatro primeros libros están escritos en inglés, pero luego también los últimos los ha compuesto en en español, español, sí, sí, sí. con lo cual esas zonas fronterizas son realmente muy ricas, ¿no? Ella Tú hablabas... publicó, ella publicó una antología de poesía mexicana en inglés, una antología fundamental, ¿no? Y es eso de entender que la poesía de algunos lugares, de algunas zonas, va más allá de esas zonas, ¿no? Eh, la poesía mexicana no se escribe solamente en español, en castellano, está también en las lenguas indígenas. La poesía chilena, bueno, esto ya es discutible, ¿no? Pero ¿dónde quedan los poetas mapuches? ¿Son chilenos? ¿Son poetas mapuches? ¿Cuáles son las relaciones que hay ahí, ¿no? Ujú. Eh, y es fascinante. Muchos de los poetas mapuches de hoy son tremendos pedazos de poetas, ¿no? Y plantean la pregunta de inmediato: ¿en qué idioma se escribe la poesía chilena? ¿O en qué idioma se escribe la poesía mapuche? Claro, aunque no tengamos nosotros, por desgracia, oportunidad de leerlos, ¿no? Ya Hasta que la no se tendrán. traduzcan, entre comillas, al español. Ujú. Y Cristian, tú hablabas antes de la frontera, ¿no? Como elemento nutricio, Sí, casi del que uno se alimenta. Está el caso también, lo citabas tú antes, de Omar Pimienta, porque Omar vive en Tijuana, pero da clases en la Universidad de San Diego, con lo cual 3 o 4 veces por semana tiene que cruzar la frontera. sí. Eh, y de la poesía española, Cristian, ¿crees que la poesía española eh, está al nivel de la poesía en español que se hace en Latinoamérica o crees que está un peldaño por debajo? Bueno, Sé sincero, ¿eh? si me vas a preguntar por la poesía de la experiencia, está 4 o 5 peldaños por debajo, porque no es una poesía que a mí me interese mucho, la verdad. Y creo que le han hecho un flaco favor a la poesía en España, el contubernio entre las editoriales, los Ujú. premios. Creo que hay una endogamia viciosa. Eh, pero también creo que la poesía española es mucho más que eso. Lo que pasa es que es menos visible, ¿no? Entonces hay poéticas aquí en España en este minuto que se están haciendo y que a mí me interesan mucho. Ya te lo he dicho antes. Enrique Falcón es un poeta Ujú. que a mí me interesa. Richman, y una serie de otros nombres que contradicen eso de lo que algunos han dicho, que la poesía española está muerta. No, cuidado. Hay una parte de la poesía española que puede parecer muerta, ¿no? Y ojalá que veamos pasar su cadáver pronto por la puerta de nuestras casas. Pero hay otra parte de la poesía española Ujú. que a mí me merece todo el respeto y que me interesa mucho y que demuestra vitalidad, ¿no? Y que no se cree ese cuento de que por ganarte, no sé, el Tiflo o el Hiperión ya estás consolidado. No, Ujú. cuidado. Hay que ver por dónde, cuál es el camino que en realidad está siguiendo la poesía española. Estupendo, qué interesante. ¿Te atreverías a leernos un poema, Cristian, para terminar? Me atrevo, me atrevo. Venga, Me atrevo. vale. De la antología... No sé si se atrevan a escucharlo. Sí, seguro, ¿eh? Este poema se titula Pero el viajero que huye habrá de detener algún día su andar y dar por hecho que el retorno tiene tanto de oración como de sino. Pero el viajero que huye
No quiere abandonar el único restaurante donde lo conocen por su nombre y apellido y se sabe de memoria el recorrido de los buses con tal de volver hasta la Florida con la cabeza rebotando en la ventana. Se pasea por los aeropuertos, cerrados por la huelga de los controladores aéreos, para contemplar el rostro de los pasajeros que no van a llegar al cumpleaños de sus hijas y se disculpa por los errores que no ha cometido, pero podría llegar a cometer. Confunde la información de los altoparlantes con algunos capítulos de su vida que aún no ha comentado con su psiquiatra y con la mochila colgándole del hombro, observa los horarios de llegada y de salida como si estuviera descifrando un código secreto. Comprende que huir no es escapar, sino dejar de hacerse juramentos que después tendría que cumplir en otro idioma del que solo conoce las disculpas. La poesía es lo que se pierde en la traducción o en las maletas extraviadas, producto de la huelga. Pues estupendo, como siempre, Cristian. Muchísimas gracias por hacernos un hueco en nuestra cadena, hoy más internacional que nunca, y ha sido un gustazo entrevistarte y poder aprender de un escritor de tu categoría. Muchas gracias, Cristian, de verdad. Gracias a ti, gracias a la televisión de Cáceres y nada, siempre un placer, un placer, un placer.